El diario de Diego capítulo 17. Hola mis queridos amigos de YouTube, y bueno, aquí empezamos un nuevo capítulo de esta serie y espero que les guste mucho, así que no se diga más que empiece el video, pero antes, no se olviden suscribirse y activar la campanita para que sepan en qué momento voy a seguir subiendo estos capítulos y bueno, comencemos. Luego de eso le dije que ya era hora de dormir y ella me dije que ok, además ya tenía sueño y después de eso dio un ligero bostezo y le dije que ya era hora de dormir y luego ella me empezó a decir que porque el mundo había hecho esto y otras cosas más, y luego vi que empezó de dejar de hablar y luego de eso la miré y vi que ella estaba dormida y luego de eso sonreír y la puse a un costado para que pudiera descansar y yo empecé a mirar hacia un lado viendo las cosas que ya había hecho todo este tiempo y empecé a sacar unas lágrimas ya que recordaba como Sandra y yo pasamos varios tiempos juntos y su muerte me hizo estar un poco más fuerte. Me identifico que en este mundo ya no vale la pena a la gente que muera porque jamás volverá a la vida y después de eso no sé en qué momento me quedé dormido. Al despertar vi que la mañana era normal como todos los días, así que salí del cuarto, pero antes mire a Gaby cómo salí del cuarto. Luego de eso empecé a caminar hacia la cocina para prepararme un desayuno y me encontré con Adolfo, que me dijo buenos días y yo le dije buenos días y él y yo empezamos a cocinar para hacernos un desayuno y luego nos sentamos en la mesa y empezamos a platicar sobre lo que habíamos hecho todo este tiempo. Luego de terminar nuestro desayuno nos paramos y cuando íbamos a lavar los trastes, vimos como Gaby y su hermana ya se habían despertado y nos dijeron buenos días y nosotros también las saludamos y ellas entraron a la cocina y empezaron a prepararse su desayuno y yo y Adolfo le dijimos que íbamos a salir afuera un rato y ellas nos asintieron con la cabeza y diciéndonos que sí y luego de eso salimos de la casa y me encontré con el joven y él me dijo que quería hablar conmigo y Adolfo de algo importante y yo y Adolfo le dijimos que sí y él nos empezó a dirigir hacia su casa porque quería hablar con nosotros y al llegar entramos y saludamos a su novia y entonces nos sentamos en la mesa y él me dijo que tenía un plan para hacer que el grupo de Niga ya no siga viniendo aquí. Yo le dije ¿qué planes tienes? 20 minutos después. Bueno querido diario, lo que nos dijo el joven en resumen fue que teníamos que atacar las dos bases que faltaban y la otra donde estaba él y nos dijo que teníamos que atacar primero a esas dos bases sin que Negan se entere, así que teníamos que hacer un pequeño viaje con un poco de gente y ir hacia allá y matarlos silenciosamente sin que Negan se dé cuenta y luego veríamos cómo atacar a la última base que faltaba donde estaba Negan y por eso nos pidió ayuda a nosotros para ver si nos podían dar un poco de gente para ir hacia allá. Yo le dije ok, haré lo posible para decirle a ellos y luego de eso salimos de su casa y entramos otra vez a la casa de Gaby y yo entré al cuarto y Adolfo se queja en la sala y ahora te estoy escribiendo aquí diario. No sé si posiblemente en alguno de esos refugios haya una o más personas que estén poseídas por los demonios o arcángeles que me quieren asesinar, pero con la ayuda de los demás tal vez podamos ganar sin ningún problema. Así que querido diario, bueno yo voy Adolfo, sé que sí vamos a salir, pero los demás no sé si podrán vivir, pero haré todo lo posible para protegerlos, así que nos vemos querido diario, luego te cuento lo que pasó y nos vemos luego. Puse mi diario a un costado y me levanté y salí del cuarto y le dije a Gaby y a Mariana todo lo que me había dicho el joven y ellas se sorprendieron y me dijeron que iban a ir con nosotros y yo les dije que era muy peligroso para ellas, pero Gaby me dijo que no importaba, ella haría todo lo posible para estar junto a mí y yo puse una sonrisa porque lo decía muy tierno y eso me daba más esperanza a seguir adelante y luego les dije que haría todo lo posible para ver si ellas iban a ir y ellas se alegraron y luego Adolfo me dijo que cree que no era seguro que ellas vayan con nosotros y yo le dije que estarían bien porque nosotros las íbamos a proteger y él me dijo ok, pero antes debemos salir a buscar comida porque ya se está afuera y yo y Adolfo íbamos a ir, así que nos alistamos para prepararnos y luego de eso ya nos íbamos a ir y entonces se abrieron los portones y salimos y empezamos a caminar. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero ya estamos llegando a la ciudad y entonces vi que todo estaba destruido como siempre y había algunos zombies rondando por ahí, así que tratamos de esquivarlos para que no nos vean y empezamos a caminar y vimos que estábamos cerca de una armería y entramos y vimos que todo estaba desordenado como si hubiese pasado un terremoto porque todo el lugar estaba de cabeza y entonces entramos y agarramos las armas que habían ahí tiradas y empezamos a ver si habían balas y encontramos en una caja varios tipos de balas para las pistolas y otras armas más y entonces seguimos buscando y empecé a escuchar en un cuarto como si alguien golpeara, así que supuse que era un zombie y empezamos a salir de la armería y ya íbamos a seguir caminando cuando de pronto escuché
escuché unos ruidos muy extraños, y empecé a ver hacia todos lados pero que parecían pasos se acercaban más, y se escuchaban así que les dije que sacaran sus armas porque al parecer a alguien o algo se acercaba así que empezamos a apuntar hacia todos lados, y entonces escuché un ruido arriba y alcé la cabeza, y vi lo peor vi que había un zombie arriba en un último piso de un edificio de 4 pisos, y entonces el zombie saltó y cayó sin ningún tipo de rasguño, y entonces el zombie levantó su cabeza y vi que no era un zombie normal al vernos, rápidamente se abriría su cara mostrando unos dientes afilados, y sus manos se convertirían en unas garras grandes, y yo al ver eso dije ¿qué carajos es esa cosa? Y entonces vi como uno de los hombres que nos había acompañado le empezó a disparar, pero este zombie las esquivaba muy rápido, y apareció enfrente del hombre y se comió su cabeza y lanzó el cuerpo hacia un lado y fue corriendo hacia los demás hombres, entonces ya miré a Adolfo y le asentí con la cabeza que ya era momento de usar nuestros poderes de nuevo, pero cuando lo iba a activar mis poderes, a los antiguos y entonces vi como de unos callejones, salían varias de esas cosas y corrían hacia nosotros yo y Adolfo, sabíamos que si no activábamos rápido nuestros poderes todos, iban a morir así que rápidamente activé mis poderes, y agarré mi arma y empecé a disparar, pero de algún modo la pistola se había vuelto más grande, y cuando disparaba las balas parecían que era como una bola de fuego y al caerlas a los zombies estos morían al instante, así que aprovechando esto empecé a matar a los que se acercaban, y entonces vi como uno iba a morder a Gaby por la espalda, pero yo le disparé rápidamente y ella me agradeció, pero en ese momento vi que ella tenía una cara de horror, lo veía en sus ojos, en su mirada, y entonces empecé a escuchar varios pasos y parecía como si todo empezara a temblar y entonces empecé a voltear lentamente y lo que vi no lo podía creer, era como un zombie que vivía casi 6 o 7 metros de altura o más y entonces el zombie empezó a caminar hacia nosotros haciendo que todo el piso empezara a correr mientras le disparábamos, pero las balas no le hacían ni verga, así que le dije a Adolfo que era momento de que peleáramos con la valentía que teníamos, así que los dos sonreímos, y entonces empezamos a correr hacia esa cosa, pero rápidamente él nos dio una manotada, pero yo le escribí y Adolfo también chocando su mano con una casa, haciendo que esta se destruya al instante, me sorprendí por la fuerza que tenía esa cosa pero no tenía que distraer, así que con mi pistola le empecé a disparar haciendo que las balas le perforaron un poco su pecho y su estómago, pero este me miraría muy enojado y me empezaría a seguir y me dio una manotada, saliendo yo volando chupándome contra una casa, haciendo que esta destruya al instante, y yo empecé a sacarme los escombros y vi como uno de los fierros me había atravesado todo el estómago, sentía mucho dolor, pero tenía que seguir vivir como Adolfo, lo seguía distrayendo porque esa cosa se acercaba hacia mí, así que empecé a quitarme el fierro, aguantando el dolor y cuando me lo pueda sacar vi como se me demasiado tarde esa cosa me agarró y me iba a comer entero, pero rápidamente saqué mis garras y mis tentáculos y le corté la mano, haciendo que cayera al suelo bruscamente y ese monstruo empezara a gritar y me iba a pisar, pero rápidamente salté hacia un lado, esquivando su pie que destruyó el concreto al instante, y entonces le empezó a disparar, pero nada le dañaba, así que yo salté hacia una casa y volvió a saltar cayendo en su hombro y este me iba a agarrar, pero yo empezaría a mover con mis tentáculos, agarrándome para que no me caiga, pero entonces el monstruo me iba a agarrar, pero yo le escribo haría, pero lo que no quería era que él se acercaba hacia un edificio para que yo sea aplastado, pero yo al darme cuenta de esto saltaría hacia un lado haciendo que el monstruo se chocara contra el edificio, siendo que este se derrumbe y hay un montón de humo, y entonces empezaría a frotarme los ojos por la arena que se me había metido y al ver otra vez bien vi que esa cosa se dirigía hacia Sol, pero él en los ojos y no podía ver bien, así que yo rápidamente fui hacia esa cosa y sé que mi espada salte y cuando le iba a atravesar con mi espada empezó a brillar de un color rojo y apareció un fuego negruzco con un poco de rojo y se lo clavé en la cabeza, empezó a caer hacia el suelo, así que yo salté sacando de la espada y el momento de caer al suelo todo se empezó a mover un poco brusco y entonces yo me acerqué hacia el cuerpo de esa cosa y al parecer todavía seguía vivo ya que parte de su cuerpo se seguía moviendo, así que lo tuve que decapitar, no demoré unos minutos, pero al final lo hice y por fin se dejó de mover, así que yo me acerqué a Adolfo que ella podía ver mejor y me dijo gracias, pero entonces me acordé del grupo y empecé a ver hacia todos lados, pero no los encontraba, le dije a Adolfo que en donde se habían ido Gaby y los demás y él también dijo cierto, así que empezaríamos a buscarlos y entonces escucharíamos unos gritos que venían de mientras apuntábamos con nuestras pistolas, vimos como nuestro grupo estaba siendo golpeado por unos hombres que máximo podía contar que eran como unos 190 hombres y a nuestro grupo los tenía arrodillados a todos y vi como Gaby y su hermana estaban también golpeadas y el hombre que al parecer era el jefe
apareció delante y dijo hay que asesinar a unos de ellos y entonces empezó a caminar alrededor de ellos mientras tenía como un machete en su mano, pero este era un poquito más grande y entonces empezó a caminar mientras decía de ti, Marín, te do ti, fue, tu cara, Mácara, y te fue. Y en ese momento quedó enfrente de Gaby y le dijo perdóname pero tengo que seguir mis reglas y puso una sonrisa macabra adoptando un poco a Gaby mientras se moría para liberarse y el hombre le puse el machete en el cuello y dijo para que todos vean que tienen que cumplir mis órdenes y yo no podía creer lo que iba a hacer ese sujeto así que fui corriendo que parecía que me estuviera teletransportando y cuando le iba a cortar la cabeza a Gaby agarré el machete y el hombre me miró muy sorprendido y yo le dije en este momento tus hombres y tú no vivirán, para contarlo, en ese momento le quitaría su machete y se lo atravesaría por la boca haciendo que el hombre le salieron un montón de sangre y le quitaría el machete cayéndose al suelo muerto todos, me apuntaría e iban a disparar, pero entonces escucharía un silbido y todos mirarían hacia un costado viendo hacia Adolfo y en ese momento aproveché para acercarme a uno y lo atravesé escupiendo mucha sangre y le quita mi barra que ya había pasado de ser una mano recién empieza y entonces puse una sonrisa y todos al verme empezaron a disparar pero las balas se salían del cuerpo al momento de que me llegaban y entonces cuando escuché que me dejaron de disparar me arrodillé y parecía que tenía como un chaleco de metal porque todo mi cuerpo estaba lleno de plomo y entonces escuché que estaban recargando sus armas para volver a disparar pero entonces me levantaría y me iría corriendo hacia unos hombres y a uno lo decapitaría y a otro lo atravesaría y a otro le sacaría el corazón y le mostraría cómo lo aplastaba y entonces así empezó mi masacre, mataba a todos los que veía los atravesaba, los decapitaba, los partía por la mitad, a algunos les sacaba el corazón y se los daría en la boca y a otros les arrancaría el cuello con mi boca porque de alguna manera mi boca se había vuelto más grande y al momento de morderles ellos gritaban y al instante morían y no podía parar, quería matarlos a todos, quería despellejarlos, de los 100 o 90 que eran solo vi correr a unos 10 o 15 un monstruo, al que dijo eso fui corriendo hacia él y aparecería delante de él y le agarraría del cuello y le diría monstruo, qué rara palabra yo no soy un monstruo, ni soy un ángel, yo soy la misma muerte y sonreír y amar garramente agarrándolo de la cabeza y se le arrancaría de un tirón y entonces lo seguí matando a todos hasta que solamente quedaron unos dos que me empezarían a disparar pero yo recibiría las balas como si nada y entonces uno iba a subirse a un carro pero rápidamente y aparecería delante de él y agarrar y el carro chocándolo hacia una casa, sino que esta casa se derrumbara y armaría una explosión y entonces el otro hombre empezó a correr hacia una casa y entonces yo le empezaría a seguir y cuando entró yo también entré y vi que había un montón de zombies adentro de la casa así que yo le cerré la puerta y él me empezaría a decir que la abra entonces vi como varias zombies le mordían los hombros y la cara y entonces yo me voltearía empezaré a caminar hacia había sido liberados y Adolfo se me acercó y me dijo oye estuviste increíble y puso una sonrisa y yo le dije en serio él me dijo sí como los matabas y entonces vi como Gaby empezaría a caminar hacia mí me abrazaría mientras me decía gracias por salvarme y yo le dije tranquila para eso estoy para cuidarte y ella se pondría un poco roja y yo la abrazaría y me acercaría a mi grupo y le diría están bien si ellos se levantaría y me dirían que sí entonces vi como varios carros estaban ahí parados que eran de esos hombres y empecé a caminar y empezaría a ver por la ventana y vería que había varias armas que eran nuestras y de ellos así que les dije a todos que se subieran a uno de los carros y lo manejaran y ellos me asintieron y empezamos a subir a los carros y entonces empezaríamos a manejar y entonces al pasar unas horas vería que ya se estaba haciendo de noche y recién íbamos a salir de la ciudad así que les dije a todos que se parquearán para bajar y ver si mañana ya seguir, así que todos se bajarían de los carros y yo me entraría hacia una casa que era de 2 pisos y mientras apuntaba por todos lados también había agarrado una linterna que había encontrado dentro de las armas y luego de unos 15 minutos saldría y todos me miraría les diría que ya estaba todo bien solamente había unos 4 o 5 zombies que yo ya me los había encargado, así que le dije que ya entrarán de una vez y entonces entraríamos y nos empezaríamos a acomodar al ya estar todos casi dormidos, vería yo hacia la ventana y entonces vería que dentro de un callejón saldría un zombie y empezaría a caminar y yo dije cuando se terminará esto, y luego de eso me acostaría en el sofá y me quedaría dormido.
Bueno chicos, espero que les haya gustado, que les haya encantado este capítulo, no se olviden suscribirse y activar la campanita, que es gratis porque ya me estoy hartando decírselos a cada rato, sin ofender pero esa es la razón, así que ya saben, suscríbanse y denle like o pulgar arriba con ustedes le digan, y no se olviden dejar un comentario para yo poder saludarlos en un próximo video como dije, bueno no dije pero igual lo voy a hacer, así que ya saben, dejen un comentario para que yo los salude, en mi próximo video y nos vemos.